sigue imponiendo exigencias a Kiev y expresó su molestia con Trump, pero no conoce todo lo que fue ocultado del jefe del Kremlin. Salieron a la luz detalles de un plan secreto de la OTAN y la alianza se prepara para trasladar hacia la frontera rusa a casi 1 millón de militares. Una nueva operación especial del Kremlin empezó a generar consecuencias que ya sienten millones de personas, y no se trata de Ucrania ni de la Unión Europea. En Asia Central, los ciudadanos chinos volvieron a ser atacados. Antes los golpeaban, ahora les están disparando. Un error del presidente durante la cumbre de la OTSC hizo que Putin se delatara y revelara uno de sus puntos más débiles. Apareció un nuevo jugador en la mesa de apuestas con cartas fuertes y el Erdogan volvió a preparar una sorpresa desagradable en Moscú. Las noticias más urgentes y relevantes con detalles exclusivos. Usted está viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional, antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que usted necesita saber hoy. Comenzamos con una sonora bofetada al lugarteniente de Putin, Ramzan Kadyrov, después de que drones atravesaran la supuesta fortaleza inexpugnable de Chechenia, en Grozny, se incendió el complejo militar Polkarus Guardia Akhmatsever, precisamente esos barracones donde Kadyrov suele organizar sus desfiles, pero ahora no podrá grabar videos para TikTok allí, mientras se difunden imágenes muy distintas que muestran un denso humo sobre el complejo, y canales de monitoreo informan además de nuevos impactos contra otros objetivos militares en la región de Shatoy, en la capital chechena. Putin sigue presentando una exigencia absurda al afirmar que quiere la retirada de las tropas ucranianas del territorio de la propia Ucrania. Según él, las fuerzas de Ucrania deberían abandonar las zonas que controlan y solo entonces cesarían las hostilidades. Y de lo contrario, Moscú lo lograría por la fuerza, pero incluso hacia Donald Trump. El líder ruso mostró resentimiento durante la rueda de prensa final en Bishkek, donde no logró ocultar su molestia al asegurar que no existía ninguna situación de conflicto entre Rusia y los Estados Unidos de América sobre estos asuntos, que ambos permanecían en la misma plataforma Encouraged, y que, de repente, los Estados Unidos de América anunciaron sanciones contra 2 empresas rusas, preguntándose públicamente por qué y diciendo que sinceramente ni entendía qué estaba pasando, mientras nosotros mismos podríamos sugerirle versiones en los comentarios. Y al mismo tiempo Putin intentó librar de culpa a Steve Witkoff en medio del escándalo de escuchas, afirmando que no había nada por lo que acusarlo por ser demasiado cordial con sus colegas rusos, explicando que habían hablado, se habían reunido primero en Alaska y luego de nuevo, pero mientras tanto el miedo de Putin ante el indoblegable pueblo ucraniano adquiere tintes casi humorísticos, ya que durante la visita del jefe del Kremlin a Bishkek colocaron un enorme panel frente a la embajada de Ucrania para ocultar al visitante la bandera azul y amarilla, puesto que los actos de la cumbre de la OTSC se realizaban en la residencia del presidente de Kirguistán y la representación diplomática del país detestado por Putin queda justo enfrente. Mientras las autoridades rusas están ocupadas llevando a cabo otra operación especial bajo el pretexto de agresión contra Ucrania, una nueva SVO no declarada apunta a sus propios ciudadanos. Hasta hace poco afectaba únicamente a los habitantes de las regiones rusas, pero ahora también llegó a la capital, con cortes de Internet en Moscú. Según datos de SVOI RF, la ciudad y la región batieron récords de quejas por problemas de conexión móvil, además de interrupciones en el Wi-Fi. En la región de Moscú, según informes de los residentes, los videos no cargaban, Google estaba inaccesible y las aplicaciones bancarias funcionaban solo mediante mensajeros. No hay explicaciones oficiales, pero difícilmente se trate de coincidencia, ya que la víspera el mismo esquema de listas blancas se activó también en las regiones de Belgorod y Rostov, dejando a las personas únicamente BK Max y un fragmento de Yandex. Antes de estos cortes, ya se habían registrado en 56 regiones y, casi en todos los casos, se introdujeron listas blancas con unas pocas decenas de sitios considerados leales en la red mundial.
Y ahora quiero dirigirme a nuestros suscriptores, porque son ustedes quienes deciden si todas estas noticias llegarán a muchas más personas. Cada nueva suscripción, cada like, cada repost y cada comentario con más de 6 palabras, cada reproducción completa hasta el final, ayuda a impulsar nuestros videos entre cientos de miles de nuevos usuarios, haciendo que más gente conozca la verdad. Gracias a ustedes. Gracias por seguir con nosotros y continuamos. Vladimir Putin, en la cumbre de la OTC, en Bishkek, no solo tocó un instrumento de cuerdas Irgisko al estilo Komunsa, sino que también admitió que necesita dinero urgentemente. Claro, no de forma directa, pero en el lenguaje del dictador ruso, esto sonó como una propuesta para lanzar un programa a gran escala de equipamiento de fuerzas colectivas con modelos modernos de armamento y tecnología rusa, probadamente eficaces en acciones militares reales. Putin hizo esta declaración en medio de la catastrófica caída de las exportaciones de armas rusas que, según la Jamestown Foundation, en el último año sumaron apenas $1.000 millones, una reducción del 92% respecto a 2021. Antes de la guerra a gran escala, el Kremlin ganaba de forma estable alrededor de $14.000 millones por año con la venta de armas. El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo confirma que la participación de Rusia en el mercado mundial de armamentos se desplomó del 21% a menos del 8%, cediendo el segundo lugar a Francia, mientras que los Estados Unidos de América mantienen el liderazgo y ahora controlan casi la mitad del mercado global. Ante este colapso, la propuesta de Putin a los países de la OTSC parece un gesto de desesperación, ya que ahora los aliados son necesarios al Kremlin no como socios, sino como mercado consumidor. Mientras tanto, Erdogan está listo para darle otra sorpresa a Putin. En Ankara, anunciaron que están dispuestos a enviar sus soldados a Ucrania y, según el Ministerio de Defensa de Turquía, el país acepta integrarse a las fuerzas internacionales que se enviarán a Ucrania como parte de las garantías de seguridad tras el fin de la guerra con Rusia. En dicho organismo, enfatizaron que primero debe alcanzarse un alto el fuego, luego será necesario definir los límites de la misión, establecer claramente su mandato y decidir cuál será la contribución de cada país. Las Fuerzas Armadas turcas están listas para apoyar cualquier iniciativa que brinde seguridad y estabilidad a nuestra región. Un nuevo y más peligroso ataque contra ciudadanos chinos en Asia Central tuvo lugar tras una serie de conflictos masivos entre trabajadores locales y chinos en Kirguistán que llevaron a la detención de decenas de participantes, y en Bishkek llegó urgentemente desde Pekín el principal diplomático del régimen rojo, compañero Wang Yi. Pero mientras intentaban sofocar los sentimientos antichinos en un país de la región, se produjo un ataque contra trabajadores chinos en otro, esta vez en Tayikistán, donde todo siguió un escenario más violento. En la frontera con Afganistán, fue atacada la base de una empresa de extracción de oro, con disparos de armas de fuego pequeñas y el uso de un dron cargado con granadas, resultando en la muerte de 3 ciudadanos chinos, empleados de una empresa conjunta tayiko-china. Tayikistán subraya que, a pesar del constante refuerzo de la seguridad en la frontera y los intentos de establecer una cooperación normal con Afganistán, grupos armados que operan en el territorio del país vecino continúan atacando áreas fronterizas, tratando de desestabilizar la situación y, por coincidencia, esto ocurrió durante la cumbre de la OTSC, organización que supuestamente debería ayudar a sus miembros a protegerse de este tipo de amenazas externas. Unos llaman la atención sobre cómo la cabeza de Lukashenko tiembla cada vez más, otros sobre la dificultad que tiene para mover las piernas, pero el dictador aún posee brazos largos que alcanzan incluso a los críticos del régimen en Moscú. El Tribunal de Lifoyartovo condenó al politólogo ruso Andrei Suzdaltev, acusado de difamación contra Lukashenko, basándose en sus publicaciones en el canal de Telegram, donde escribió que Lukashenko admiraba a Hitler, lo cual es completamente cierto, ya que al inicio de su gobierno, el tirano bielorruso elogió a su colega alemán por su firmeza en el orden. Sin embargo, la justicia rusa tomó partido por el leal Salaputin e impuso a Suzdaltev
400 horas de trabajo comunitario obligatorio, a pesar de ser un crítico antiguo del régimen de Lukashenko. Lo más interesante es que sus críticas siempre se realizaron desde una perspectiva abiertamente imperial, sirviendo como ejemplo para todos los propagandistas pro-Kremlin. Los robots más variados, los puentes más altos, la segunda economía del mundo, así es como algunos imaginan la China comunista. Pero en realidad, algunos ciudadanos del país deben vivir en condiciones difíciles de comprender. Una joven china publicó en Reddit un video de la vivienda que pudo permitirse que no es una Khrushchevka ni una cápsula, sino literalmente una rendija de solo 40 centímetros de ancho que solo acomoda una cama, un enchufe y un televisor en lugar de la ventana. Y es necesario acostarse de lado para usarla. Sin embargo, el mercado inmobiliario en China no solo implica precios altísimos, sino también grandes riesgos. En Hong Kong, sigue aumentando el número de víctimas de un incendio terrible, ya considerado el peor del siglo, con más de 65 muertos oficialmente, casi 300 personas desaparecidas y 76 heridas. La policía arrestó a 3 sospechosos responsables de la reparación del edificio incendiado, acusados de negligencia grave. Y se cree que la rápida propagación del fuego se vio agravada por andamios de bambú y otros materiales de construcción. Los residentes de la zona informan que las medidas de seguridad y los sistemas de alarma fallaban, evidenciando problemas estructurales acumulados durante años que reflejan una combinación de presiones económicas, regulaciones poco efectivas y supervisión insuficiente. El incendio ha generado intensos debates sobre la necesidad de políticas públicas más rigurosas, capacitación de bomberos, supervisión continua y campañas de concientización sobre seguridad contra incendios en edificios residenciales. En el contexto urbano, el contraste entre la grandiosidad de las infraestructuras chinas y las condiciones precarias de vida de muchos ciudadanos revela una paradoja evidente. Mientras el país invierte en tecnología, robótica, puentes y rascacielos, la población joven se ve obligada a vivir en rendijas de 40 centímetros, sin ventanas y con acceso limitado a servicios básicos, incluyendo ventilación adecuada y espacios de convivencia. Psicólogos y sociólogos advierten sobre los impactos mentales y sociales de esta realidad, como aislamiento, ansiedad y sensación de confinamiento que afectan directamente la calidad de vida y el desarrollo personal. Paralelamente, el gobierno chino enfrenta críticas internacionales sobre políticas urbanas y la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social. Según datos de organizaciones independientes, más del 50% de los jóvenes urbanos declara dificultad para adquirir o alquilar una vivienda digna sin comprometer gran parte de sus ingresos, lo que alimenta debates sobre desigualdad, especulación inmobiliaria y reformas legales. Además, expertos en urbanismo señalan que las políticas de incentivo a la construcción de viviendas populares todavía no acompañan el ritmo de migración hacia los centros urbanos, creando burbujas de mercado e intensificando desigualdades. La situación en Hong Kong, marcada por el incendio devastador, evidencia que el problema no es aislado, sino parte de un desafío mayor de planificación urbana, seguridad y regulación de construcciones, que involucra la responsabilidad de las autoridades locales, empresas constructoras y residentes. La tragedia también despertó protestas y manifestaciones por mayor transparencia y supervisión, con demandas para revisar normas de seguridad y permisos de edificaciones. Paralelamente, el gobierno chino refuerza campañas de comunicación enfatizando la modernización, el crecimiento económico y los avances tecnológicos, pero la disparidad entre la propaganda y la realidad cotidiana aumenta la insatisfacción popular. En redes sociales, los usuarios comparten videos de mini apartamentos, comentarios sobre precios exorbitantes y la necesidad de soluciones urgentes, mientras expertos internacionales alertan sobre el riesgo de crisis social si no se toman medidas efectivas. Además de las cuestiones habitacionales, el incendio y los mini apartamentos reflejan la tensión entre el desarrollo económico acelerado y la seguridad de la población, un dilema que se intensifica con el aumento de la urbanización, crecimiento demográfico y presiones del mercado global.
En este contexto, políticas de seguridad, supervisión rigurosa, reformas legislativas y programas habitacionales a largo plazo son señalados como caminos necesarios para reducir riesgos, proteger vidas y mejorar las condiciones de vivienda. El contraste entre la grandiosidad de China en el escenario internacional y las extremas condiciones de vida de muchos de sus ciudadanos muestra la complejidad de equilibrar crecimiento económico, estabilidad social y bienestar humano, evidenciando que la modernización y la innovación tecnológica deben estar alineadas con políticas sociales y urbanas efectivas para garantizar que el progreso sea realmente sostenible e inclusivo. Además, el aumento de la población urbana y la presión sobre los recursos limitados de las ciudades generan un desafío constante para las autoridades chinas que deben equilibrar la necesidad de crecimiento económico con la provisión de servicios esenciales, incluyendo transporte, salud, educación y vivienda adecuada. Los urbanistas advierten que sin una planificación a largo plazo, la expansión de las ciudades puede exacerbar problemas como congestión, contaminación, inseguridad y desigualdad social, afectando la calidad de vida de millones de ciudadanos. En este sentido, los mini apartamentos y las condiciones extremas de vida son solo la punta del iceberg de un fenómeno más amplio que refleja la brecha entre el desarrollo material y la satisfacción de necesidades básicas. Académicos y expertos en políticas públicas señalan que la falta de espacios públicos, zonas verdes y áreas recreativas contribuye al aislamiento social, al estrés y a problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, quienes enfrentan una presión constante para alcanzar estabilidad económica y profesional en un entorno altamente competitivo. Al mismo tiempo, los incendios y accidentes en edificios mal construidos evidencian la importancia de implementar regulaciones estrictas de seguridad, auditorías independientes y planes de contingencia eficaces, así como de garantizar que los materiales de construcción cumplan con estándares internacionales. En Hong Kong, la reciente tragedia generó una ola de críticas hacia la administración local, exigiendo responsabilidad por la negligencia en el mantenimiento de edificios y el incumplimiento de normas básicas de seguridad, mientras organizaciones internacionales instan a China a mejorar la protección de los derechos de los residentes urbanos y a reforzar la supervisión en todo el país. El contraste entre la narrativa oficial de progreso, modernización y desarrollo tecnológico y la realidad de ciudadanos que viven en espacios diminutos y vulnerables provoca debates sobre justicia social, equidad y sostenibilidad. En redes sociales, los jóvenes comparten sus experiencias, denuncian los altos costos de la vivienda y demandan reformas profundas en las políticas habitacionales, mientras economistas y sociólogos advierten que la falta de intervención podría generar un estallido social, migraciones internas no planificadas y aumento de conflictos urbanos. Además, el rápido crecimiento económico y la expansión de proyectos de infraestructura masiva deben ir acompañados de estrategias integrales que prioricen la seguridad, la salud y el bienestar de la población, evitando que el progreso material se traduzca en precariedad para quienes viven en el corazón de las ciudades. Finalmente, la situación pone de manifiesto que la innovación tecnológica y los avances en ingeniería, robótica y construcción por sí solos no garantizan un desarrollo equilibrado y que las políticas sociales, urbanísticas y de vivienda deben ser parte inseparable del proyecto de modernización para asegurar que el crecimiento sea inclusivo, sostenible y capaz de ofrecer condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos, minimizando riesgos y protegiendo la integridad física y mental de la población frente a desastres, accidentes y desigualdades estructurales que persisten en el país. Gracias por ver hasta el final, agradezco su confianza y espero comentarios detallados, likes y reposts. Esto es importante para que nuestra audiencia siga creciendo. Por hoy es todo, hasta la próxima y que lleguen buenas noticias para todos.